Esperando que todos se encuentren muy bien y que estén teniendo un buen inicio de sábado. Es un gusto poder estar aquí nuevamente y que podamos tener la oportunidad de estudiar la palabra eh, una vez más. Así que un saludo a todos los que están conectados y a los que no van a ver el video después y igualmente. Quisiera, por favor, comenzar el estudio en el libro de Primera de Corintios capítulo 11. Por favor, si me acompañan ahí. Vamos a ir a Primera de Corintios 11. Y en Primera de Corintios 11 vamos a ver algo muy interesante, que de hecho está relacionado con la ceremonia de la Pascua. En este capítulo, Pablo dice cosas muy interesantes y en el verso 1 él empieza hablando, dice, sean imitadores de mí exactamente como yo también soy de Cristo. Y eso es algo muy importante porque el camino de un cristiano debe de ser esto precisamente, en resumidas cuentas, ¿verdad? Es ser imitadores de Cristo. Entonces, empieza hablando un poco de ciertas cosas que son, eh, vamos a llamarles, eran tradiciones, ¿verdad? Empieza, si ustedes leen los primeros versos de este capítulo, van a ver que habla acerca de la cabeza cubierta, descubierta, habla mucho de la circuncisión y la incircuncisión. Entonces, empieza hablando de estas cosas, pero después, perdón, no es donde habla de la circuncisión, pero vamos a llegar un poquito de eso más adelante. Aquí empieza hablando de la ceremonia en los verso 18 dice, primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando están reunidos en la iglesia y parcialmente lo creo, y empieza explicando ciertos problemas que había en la iglesia de Corinto. Y sabemos que históricamente la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas, con muchos conflictos. Creo que hoy en día en las diferentes iglesias de Dios pasamos por las mismas cosas, muy similares, ¿verdad? Yo no conozco ningún lugar donde pueda decir no hay ningún problema, está todo perfecto, está todo en orden, está todo en paz. Pero aquí habla de cosas muy interesantes y quisiera comenzar en el verso 23, eh, que es donde quisiera partir con el tema de esta noche, que dice, porque yo recibí del Señor lo que también entregué a ustedes, que el Señor Jesús, en la noche en la cual fue traicionado, tomó pan. Entonces empieza a explicar aquí qué es lo que él recibió de nuestro Señor Jesucristo en relación con celebrar la Pascua, ¿verdad? La ceremonia de la Pascua. Y dice, después de dar gracias, lo rompió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo, el cual está siendo roto por ustedes. Y dice, esto háganlo en memoria de mí. Verso 25, en la misma manera también tomó la copa y después que había cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, esto háganlo tan a menudo como la beban en memoria de mí. Porque tan a menudo como coman este pan y beban esta copa, solemnemente proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esto es lo que comentábamos un poquito el sábado anterior, ¿verdad? De qué es lo que la Pascua significa. Es esta proclamación, ¿verdad? Que nosotros hacemos de la muerte del Señor hasta que Él venga, es decir, hasta que Jesucristo vuelva. Por esta razón, si cualquiera comiere este pan o bebiera la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y esto es muy interesante porque quiero hacer mucho énfasis en lo que está diciendo en estos versos acerca de comer este pan y de beber esta copa del Señor indignamente. ¿A qué se refiere con eso? Porque dice, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Dice, pero un hombre examínese a sí mismo. Y en otras versiones dice, cada uno examínese a sí mismo y coma del pan y beba de la copa como corresponde. Que aquel que come y bebe indignamente está comiendo y bebiendo juicio para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por esta mismísima razón, muchos están débiles y enfermos entre ustedes y muchos han dormido. Entonces, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Y sé que voy un poquito rápido, pero quisiera que pensemos en algunas de estas palabras
unos momentos, porque lo primero que está diciendo es acerca de hacer algo indignamente, que es comer el pan y beber el vino, ¿verdad? Está hablando de eso. Ahora, habla de examinarnos. Y si ustedes leen el contexto anterior en este capítulo, habla de que él oía que las personas que tomaban la Pascua en aquel entonces no se esperaban unos a otros y lo hacían de la forma inapropiada o incorrecta, ¿verdad? Por eso dice que no tienen casas cada quien para comer y luego y vengan y hagan esta ceremonia la tomen como se debe de tomar. Entonces, estamos viendo esto porque dicen desde el verso 20, por tanto, cuando se reúnen en un lugar no es para comer la cena del Señor, porque al comer todos toman su propia cena primero, ahora de un lado alguno va hambriento y del otro lado otro llega a estar borracho. Entonces, había problemas en la iglesia de Corinto, pero aquí hay algo muy interesante que nosotros vemos, y es que estos problemas, el no esperarse unos a otros, de lo que habla el resto del capítulo, en la parte previa, es un síntoma, es realmente un síntoma de un problema espiritual más profundo. Porque va más allá de simplemente las cosas físicas. Cada cosa física que se manifiesta en nosotros refleja cómo está nuestro espíritu. Y eso es algo muy importante que siento que debemos de cada quien de meditar en lo personal en este tiempo, especialmente antes de la Pascua. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice comer el pan y beber la copa indignamente? Y hay mucho que decir al respecto, pero quisiera cubrir algunos puntos en este estudio que creo que son muy importantes. Y quiero hablar de examinarnos a nosotros mismos. O sea, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice estas cosas? Y una pregunta que nosotros debemos hacernos con respecto a esto, después de leer estas palabras, es ¿cómo podemos nosotros participar dignamente de la Pascua, de la ceremonia de la Pascua? ¿Qué significa eso de dignamente? ¿Qué es lo que dignamente significa? Quisiera partir ahí, ¿ves? Porque primero que tenemos que claro y entender es que tomar la Pascua dignamente no quiere decir por nuestros méritos. Ese es el primer punto que quisiera mencionar, que cuando él dice dignamente, no quiere decir que es por nuestro mérito o por algo que nosotros hayamos logrado o hayamos cumplido, o decir, no, pues siento que tuve un año decente, ¿verdad? En mis batallas. No se refiere a eso. O sea, porque por méritos propios, pues la verdad es que todos somos indignos, ¿verdad? No merecemos ni siquiera tener acceso a poder tomar la Pascua y mucho menos al plan de salvación que Dios y Jesucristo tienen para todos y cada uno de nosotros. Entonces, como primer punto quisiera decir eso, que dignamente no significa por mérito propio. Entonces, en Romanos capítulo 3, vamos a partir en el verso 9, dice así, dice, ¿qué entonces? ¿Somos mejores por nosotros mismos? Y ahí tenemos la respuesta. Ahí nos dice, no, en absoluto. Porque ya hemos acusado a ambos judíos y gentiles, todos, con estar bajo pecado. Entonces, y nos dignamente, perdón, no es mérito propio, dice el verso, dice exactamente como está escrito, porque no hay un justo, ni siquiera uno. No hay ni siquiera un justo. No hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Y aquí el apóstol Pablo está citando los salmos, si no me equivoco, Salmo 14 y en el Salmo 53, pero dice, no hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Todos ellos han salido del camino, todos ellos han llegado a ser depravados. No hay siquiera uno que esté practicando bondad. No hay tanto como uno. Sus gargantas son como una tumba abierta, sus lenguas usan engaño. Veneno de áspides está en sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura, sus pies son rápidos para derramar sangre, destrucción y miseria están en sus caminos y el camino de paz no han conocido. Y lo que dice aquí acerca del camino de paz no han conocido, nosotros hemos sido invitados a conocer ese camino.
Y vuelvo a repetir, no por mérito propio, por algo que nosotros hemos hecho. De hecho, es muy al contrario, ¿verdad? Pero dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en algún punto de nuestras vidas nosotros hemos estado así. Dice, ahora entonces, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo ley, para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Entonces, si vamos a hablar de méritos, méritos no tenemos ninguno en lo absoluto. Y nos lo dice aquí bien claramente. Ahora, verso 20 dice, por tanto, por obras de ley ninguna carne será justificada delante de él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora la justicia de Dios, que es separada de ley, ha sido revelada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Incluso, verso 22, la justicia de Dios, que es a través de la fe de Jesucristo hacia todos y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia. Entonces aquí Pablo está explicando esto. No hay diferencia entre judío y gentil, porque esta salvación está siendo hecha disponible para todos. No para todos a lo mejor en este tiempo, pero a lo que se refiere es que Dios no hace excepción de personas que nomás voy a llamar a judíos o a gentiles, sino que ahora sabemos que hemos sido llamados, tanto judíos como gentiles, a las personas que Dios está llamando en este momento, eh, cual sea el número que Dios ha designado para esta primera etapa de su plan. Entonces, dice aquí, verso 23, porque todos hemos pecado nuevamente, lo está diciendo, y estamos destituidos de la gloria de Dios. En inglés dice, we have come short from the glory of God. Nos hemos quedado cortos, sí, estamos, no hay forma de que nosotros podamos tener acceso a eso. Dice, ¿por qué? Porque todos hemos pecado. Y vamos a hablar de esa parte de que todos hemos pecado en lo que resta del estudio para explicar un poco más a detalle cómo dicen las escrituras o cómo lo explica Jesucristo, que nosotros lo debemos de ver y que nosotros lo debemos de entender. Porque esa es la clave para entender la parte de tomar la Pascua dignamente, o a lo que se refiere Pablo de tomarla indignamente en todo caso. Entonces dice aquí, pero estamos siendo justificados. Verso 24, justificados como gratuitamente por su gracia a través de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre para demostrar su justicia, no la nuestra, porque nosotros no tenemos ninguna justicia, respecto a la remisión de pecados que son pasados. Y eso es muy importante, pecados pasados, porque eso conlleva arrepentimiento, que vamos a ver eso también en un minuto más. Pero remisión de pecados pasados a través de la paciencia de Dios, sí, para declarar públicamente su justicia en el tiempo presente, que Él pudiera ser justo, y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. No nos justificamos nosotros mismos, sino que Él es el que hace todas estas cosas posibles. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Y esta es una pregunta para nosotros. ¿Nos jactamos nosotros de lo que Dios nos ha a lo mejor invitado a conocer? Dice, la jactancia está excluida. Dice, ¿a través de qué ley? La ley de obras, por ningún medio. Ahora, es importante aclarar, la ley de obras está hablando de la ley de las obras que viene de los judíos, ¿sí? No se está refiriendo a que no hay que guardar la ley. Eso es importante tenerlo claro. Por eso dice, por ningún medio, sino a través de una ley de fe. Y aquí lo cierra, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque todo esto que acabamos de leer implica reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento continuo para poder ser partícipes del amor de Dios. Y lo voy a repetir otra vez. Todo lo que acabamos de leer, lo que Dios y Jesucristo han hecho por nosotros, en darnos acceso a esa salvación, implica reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento continuo para poder ser partícipes del amor de Dios. Porque, hermanos, una cosa muy importante en cuanto a la Pascua se refiere es que necesitamos arrepentimiento continuo, es decir, arrepentirnos continuamente. Pero hay algo que viene
de eso como un fruto, ¿sí? Del arrepentimiento. Y eso es que Dios y Jesucristo puedan hacer su obra dentro de nosotros, que ellos puedan morar en nosotros, para así dar el fruto del cual se habla en Juan capítulo 15. Entonces, aquí es donde entra la parte de la examinación también. Y eso es muy importante de recordar. Porque qué tan seguido nos preguntamos, ¿cuánto me ha perdonado Dios a mí? ¿O qué tan seguido se pregunta usted cuánto me ha perdonado Dios a mí? Cada uno de nosotros. ¿Qué tanto nos ha perdonado Dios? Porque muchas veces podemos perder la perspectiva de eso. Podemos realmente perder esa perspectiva. Quisiera que por favor vayamos a Lucas 18. A Lucas capítulo 18 y vamos a comenzar en el verso 9. Lucas capítulo 18 en el versículo 9. Dice así: y algunos quienes confiaban en sí mismos que eran justos, y estas palabras son para nosotros nuevamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil perder la perspectiva, es muy fácil perdernos, es muy fácil pensar que estamos haciendo las cosas bien, sobre todo cuando hay conciencia de que hay cierto esfuerzo que nosotros quizá estemos haciendo, pero lo que acabamos de leer es que no es por nosotros. Por mérito no hay obra, no hay vida perfecta que nosotros podamos llenar que tengan mérito suficiente para ser partícipes de lo que Dios y Jesucristo han hecho disponibles para nosotros, que es su salvación. Entonces, dice, algunos quienes confiaban en sí mismos que eran justos y despreciaban a otros. Él también habló esta parábola. Y dijo, dos hombres subieron al templo a orar. El uno era un fariseo y el otro era un recolector de impuestos. El fariseo se paró y oró consigo mismo en esta manera, diciendo, Dios, te agradezco que no soy como otros hombres, extorsionistas, injustos, adúlteros, o incluso como este recolector de impuestos. ¿Sí? O sea, comparándose con la persona que está enseguida, que como seres humanos es lo más normal del mundo, nos comparamos con otras personas, pero eso no es lo que Dios quiere. Dice, él continúa en su oración, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y Jesús hace una pausa y dice, y el recolector de impuestos, parándose lejos, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba a sí mismo en el pecho diciendo, Dios, sé misericordioso a mí, un pecador. Dijo Jesús, les digo, este hombre bajó a su casa justificado en vez del otro, porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado, y aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. Entonces aquí Jesucristo está haciendo un punto, y no es que uno vaya a ir y darse golpes en el pecho y decir, sí, Señor, ten misericordia de mí. No, Jesús lo dice porque esa persona realmente había eso en su corazón. Porque la realidad es que a Dios no lo podemos engañar a nadie. Dios ve el corazón. Y Jesucristo lo dijo porque esto precisamente es lo que hay en el corazón de esta persona. Un arrepentimiento genuino, dice en el verso 15. Y esto también es importante porque luego también le trajeron infantes, es decir, niños pequeños, para que pudiera tocarlos. Pero cuando los discípulos lo vieron, los reprendieron a la gente que se los traía. Y Jesús los llamó y les dijo, permítanle a los niños venir a mí y no se los prohíban, porque de tales es el reino de Dios. Y dicen enseguida, verdaderamente les digo, quien quiera que no reciba el reino de Dios como un niñito, de ninguna manera entrará en él. Y está haciendo un punto y está relacionado con lo que acabamos de leer, ¿sí? Porque recibir el reino de Dios como un niño permite una confianza completa y una sinceridad completa. Y la sinceridad es muy importante. De ninguna manera entrará en él. Y luego, después de esto, dice, un cierto gobernador le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas
¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, y ese es Dios. Y aquí Jesucristo está haciendo un punto también, porque eso es otra lección que va relacionado con lo que acabamos de leer. Mientras nosotros estemos en esta carne, y él mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? No podemos ser buenos en esta carne. Por eso dijo, nadie es bueno excepto uno, Dios. Y le dice, conoce los mandamientos. No cometerás adulterio, no cometerán asesinato, no robarán, no darán falso testimonio, honren a su padre y a su madre. Y él dijo, he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. Y tras escuchar estas cosas, Jesús le dijo, aún careces de una cosa, y una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y distribuye al pobre y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Ven y sígueme, tú ven y sígueme. Y es lo que decía Pablo en el primer verso de 1 Corintios 11. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Jesucristo dice, ve, haz esto y luego ven y sígueme. Haz lo que yo hago. Pero cuando él escuchó estas cosas, llegó a estar muy afligido porque era bastante rico. Y cuando Jesús vio que él llegó a estar muy afligido, dijo, qué difícil es para aquellos que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Y ahora no se está refiriendo, mientras las riquezas materiales sí pueden ser un obstáculo muy real, a aquel que tiene, vamos a traducir esto a términos espirituales, el fariseo que está orando en el ejemplo unos versos atrás, era rico hacia sí mismo. Que te agradezco que yo no soy así, sino que soy así, ¿verdad? Yo soy bueno. Él se está poniendo en ese papel de bueno. Y Jesús, unos versos más adelante, ve a este joven y dice, bueno, no hay ninguno. Entonces, dice aquí, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Y aquellos quienes oyeron esto dijeron, ¿quién entonces es capaz de ser salvo? Y esto se conecta mucho con la ceremonia de la Pascua porque cuando nosotros entendemos lo que esa ceremonia significa, noten la respuesta de Jesús, dice, las cosas que son imposibles con los hombres son posibles con Dios. Es decir, lo que el hombre no podemos hacer, Dios sí lo puede. Y esa es la lección de la ceremonia de la Pascua, que por nosotros salvos no hay forma de ser salvos. Es una de las lecciones, ¿sí? Es a través de Jesucristo. Si nosotros vamos a confiar en nuestra propia bondad, si vamos a ser ricos en ese sentido espiritual y decir, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, como vamos a leer ahorita en Apocalipsis 3, entonces, y vamos y tomamos la ceremonia de la Pascua, la estamos tomando indignamente, porque no estamos reconociendo esto que Jesús mismo dijo, bueno, no hay ninguno, sino solamente Dios. Y todas estas cosas se conectan, es muy, muy interesante porque todo esto vuelve al punto de nuestra necesidad de arrepentimiento continuo. Porque vamos a pecar, como seres humanos vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar. Obviamente no lo hacemos intencionalmente una vez que Dios nos ha llamado y nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado, pero vamos a cometer errores indiscutiblemente. En algún punto nos vamos a equivocar, vamos a pecar, vamos a ofender a alguien. Por eso necesitamos ese arrepentimiento continuo para poder ser partícipes del amor de Dios. Ahora, vayamos por favor unos capítulos atrás a Lucas 7. Lucas capítulo 7. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 36. Lucas 7 en el verso 36. Y este es otro ejemplo que Jesús dio, que se relaciona directamente con la ceremonia de la Pascua y el cómo la tomamos. Dice, ahora uno de los fariseos lo invitó a comer y tras entrar en la casa del fariseo, él se sentó a la mesa.
Y he aquí una mujer en la ciudad, quien era una pecadora, cuando supo que él estaba sentado en la casa del fariseo, tomó un frasco de ungüento de alabastro y se paró llorando detrás de él y se arrodilló a sus pies y comenzó a lavar sus pies con sus lágrimas y secarlos con los cabellos de su cabeza. Y estaba besando ardientemente sus pies, ungiéndolos con el ungüento. Pero cuando él vio esto, ahora veamos la actitud del fariseo, porque aquí está otra vez esa actitud que veíamos en Lucas 18. Quien lo había invitado hablaba dentro de sí mismo diciendo, este hombre, si él fuera un profeta, habría sabido quién y qué es la mujer que está tocándolo, porque ella es una pecadora. Porque cuando nosotros somos ricos para nosotros mismos, tendemos a juzgar a los demás y tendemos a etiquetar y tendemos a emitir un juicio dentro de nosotros, humanamente hablando. Entonces Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, maestro, dice, habían dos deudores de un cierto acreedor. Uno debía 500 monedas de plata y el otro debía 50. Pero cuando ellos no tenían nada con qué pagarle, los perdonábamos. Dime entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? Y Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y qué curioso que dice supongo, porque es como decir, bueno, pues yo nunca he estado en esa situación, ¿verdad? O sea, a mí, no sé, yo estoy, si tuviera la campana como Fred sonaría la campana ahorita, pero se me hace interesante que dice supongo, porque yo creo que aquel al que le perdonó más, ¿verdad? Pero me da a mí la impresión de que esta persona se está poniendo el papel. Yo creo, yo nunca he tenido a mí nunca nadie me ha tenido que perdonar eso. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Dice, y tras volver a la mujer le dijo, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no proveíste agua para lavar mis pies, pero ella ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con los cabellos de su cabeza. Tú no me diste un beso, pero ella desde el momento que yo entré no ha cesado de besar mis pies ardientemente. Le dice, tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella me ha ungido mis pies con ungüento. Y dice, por esta causa te digo, sus muchos pecados han sido perdonados, porque ella amó mucho. Pero a quien poco le es perdonado, ama poco. Y él le dijo a ella, tus pecados han sido perdonados. Ahora, meditemos un poco en estas palabras que Jesús acaba de decir, porque dice, al que mucho le es perdonado, ama mucho, pero al que poco se le es perdonado, poco ama. Y no es, si me permiten decirlo, que a unos les perdona mucho y a otros poco necesariamente, sino que cuando somos sinceros y reconocemos lo que realmente somos, podemos ver lo mucho que Dios nos ha perdonado a cada quien, porque lo mucho que Dios nos ha perdonado a cada quien no se traduce o se puede ver desde la perspectiva de si somos realmente sinceros o no. Porque si no somos sinceros, vamos a tener la actitud de esta persona. Y vamos a decir, pues yo supongo que el que le perdonó más lo va a amar más, ¿verdad? Pero yo no he estado en esos zapatos. Pero cuando somos sinceros y vemos lo mucho que Dios nos ha perdonado, entonces nosotros nos vamos a ver como esa persona a quien Dios le perdonó. Porque es verdad, con todos y cada uno de nosotros. Con todos y cada uno de nosotros. Entonces, estos dos ejemplos se conectan tanto porque reflejan una actitud, reflejan un corazón, reflejan una manera de pensar y de actuar y de hacer las cosas. Ahora, vayamos a Apocalipsis 3. Vayamos a Apocalipsis 3 para ver lo que dice ahí, porque este mensaje, este breve mensaje es para nosotros. Y no es el de Filadelfia, al que quiero ir hoy, sino vamos a Apocalipsis 3:14, que dice, al ángel de la iglesia de los laodiceanos escribe,
Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el iniciador de la creación de Dios. Dice, yo conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes, y me gustaría que fueran fríos o calientes. Y es lo que Dios nos está hablando a nosotros hoy, porque si volvemos al ejemplo de la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 11, que es donde partimos, se ve esto, porque la gente iba a tomar la Pascua, pero había actitudes que reflejaban un síntoma de un problema espiritual más severo. El problema espiritual de la falta de arrepentimiento continuo. Eso es lo que refleja. Entonces se conozco sus obras. Y no son ni fríos ni calientes. Sí, podemos ir a tomar la Pascua, pero claramente está que podemos hacerlo indignamente. Y Dios dice, no, yo quiero que sean fríos o sean calientes. Y le dice a la iglesia, la Odisea, entonces porque son ellos y no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca, porque dicen, soy rico y me he hecho adinerado y no tengo necesidad de nada. El fariseo de Lucas 18, el joven rico de Lucas 18 y el fariseo de Lucas 7. No tengo necesidad de nada. Y sin embargo dicen, no entienden que son desgraciados, miserables, pobres y ciegos y desnudos. Ahora, estos personajes, nosotros, hermanos, podemos tomar la actitud de uno o podemos tomar la actitud de otro. Y estas palabras son para nosotros. Y dice, les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego para que puedan ser ricos y ropas blancas para que puedan ser vestidos y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada, y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Y este es un excelente momento, estas pocas semanas que nos quedan antes de la Pascua, para tomar estos versos y en oración pedirle a Dios que nos ayude a limpiarnos y que nos ayude a ver lo que realmente somos, para, para que realmente podamos ver y podamos llegar a tomar la Pascua dignamente. Porque eso viene de Dios hacia nosotros. El que nos podamos ver como realmente somos, como realmente estamos, y la necesidad que tenemos de Él y de su Hijo Jesucristo. Y dice, a tantos como amo, regaño y castigo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. Y nos dice en el 20, he aquí, yo me paro a la puerta y golpeo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cenaré con él y él conmigo. Entonces, terminando, dice, aquel que venza le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con su Padre en su trono. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, si nosotros somos parte de la iglesia de Dios, independientemente del grupo al cual usted asista regularmente, este mensaje es para usted y es para mí. Al igual que Lucas 18, al igual que Lucas 7, es lo que Dios nos quiere poner en esa situación, nos quiere poner en ese punto de examinémonos a nosotros mismos. Lo que acabamos de ver aquí en Apocalipsis 3 es un síntoma del problema espiritual, de la falta de arrepentimiento continuo y de sinceridad hacia Dios. Entonces, a eso se refería en 1 Corintios 2. Ahora, vayamos a la última parte de esto, con todo esto dicho. ¿Qué es lo que esperan Dios y Jesucristo, o cuál es el fruto que ellos esperan una vez que nosotros tomamos esta parte del arrepentimiento continuo en serio? ¿Qué es lo que eso genera? Porque eso genera más. No es nada más de, ok, sí, ya Dios me está diciendo cómo soy en realidad, ver eso. No nada más termina ahí, sino que eso debe generar un cambio en nosotros. Un cambio real, un cambio tangible. Y no solamente nosotros, sino también las personas que nos rodean. Entonces, vamos a Mateo 18, por favor. Vamos a Mateo 18 porque
Bueno, antes de ir a Mateo, vamos a Deuteronomio, perdón. Vamos a Deuteronomio capítulo 10 y en un momento vamos a voltear allá a Mateo. Deuteronomio 10:12 dice qué es lo que Dios pide, ¿verdad? Y esto Dios se lo dio en el Antiguo Testamento a Israel y le dice, en Deuteronomio 10:12 dice, ahora Israel, ¿qué pide de ti el Señor tu Dios? Sino solamente que lo honres y sigas todos sus caminos, que lo ames y lo adores con todo tu corazón y con toda tu alma, y que ustedes cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Y tengan en cuenta que el Señor su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, y sin embargo, el Señor prefirió a los antepasados de ustedes y los amó, pues escogió a los descendientes de ellos, que son ustedes entre todos los demás pueblos, como ustedes lo pueden ver hoy. Y aquí Dios se lo había dado al pueblo de Israel textualmente, pero ellos no fueron capaces, por lo menos la mayoría, de entender realmente esto en el aspecto espiritual. Ahora, si vamos a Mateo 18, comenzando en el verso 21, Mateo 18:21 dice, entonces Pedro vino a él y le dijo, Señor, ¿cuán a menudo pecará mi hermano contra mí y yo lo voy a perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y antes de seguir aquí, quiero mencionar que lo que el arrepentimiento continuo genera es precisamente eso, el perdón. Porque cuando nosotros nos arrepentimos realmente y vemos y tenemos esa necesidad real de que Dios nos perdone a nosotros, lo que eso genera o el fruto que eso genera es que nosotros también queramos hacer lo mismo con aquellos que nos ofenden o que nos hacen mal. Sí, Dios quiere que eso se multiplique. Y sí se multiplica. Cuando nosotros nos arrepentimos continuamente, no solamente hay un corazón arrepentido, sino también empieza a forjarse un corazón perdonador. Y lo menciono porque esa también es parte esencial de la ceremonia de la Pascua. No es solamente el que yo me haya arrepentido, sino también si perdoné, si estoy perdonando a mi prójimo, si estoy perdonando al que me hace mal. Porque eso también tiene mucho que ver en cómo estoy yo delante de Dios. Y lo mismo va para cada uno de nosotros. Entonces, por eso quiero aclarar por qué estamos leyendo aquí esto en Mateo 18. ¿Verdad? Entonces, dijo hasta 7 veces, lo perdonaré a mi hermano si él pega contra mí. Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por tanto, el reino del cielo es comparado a un hombre, un cierto rey que tomaría cuenta con sus siervos. Y después que comenzó a calcular, fue traído a él un deudor que le debía 10,000 talentos. Pero ya que no tenía nada con qué pagar, su señor le ordenó ser vendido y su esposa e hijos y todo lo que él tenía y que le fuera hecho el pago, que se saldara la deuda. Por causa de esto, el siervo cayó y lo adoró y diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Este siervo fue y le rogó, le suplicó, le dijo, Señor, tenme paciencia y yo te voy a pagar. Y siendo movido con compasión, el señor de ese siervo lo liberó y le perdonó la deuda. Hermanos, esto es lo que Dios y Jesucristo han hecho con nosotros. Dios el Padre y Jesucristo han hecho con nosotros al perdonarnos nuestra deuda, siendo movidos con compasión. Entonces, ese siervo salió y encontró a uno de sus compañeros siervos que le debía 100 monedas de plata, que es paralelo o comparativo a lo que Dios nos ha perdonado a nosotros en comparación con las cosas que frecuentemente nosotros debemos de perdonar en otras personas. 100 monedas de plata. Y después de agarrarlo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Y como resultado,
su compañero siervo cayó a sus pies y alegaba con él diciendo, tenme paciencia y te pagaré todo. Las mismas palabras que este sujeto, esta persona le hizo a su señor. Pero él no escuchó y en su lugar fue y lo echó en la prisión hasta que pagara la deuda, la cantidad que debía. Entonces, cuando sus compañeros siervos vieron las cosas que habían tenido lugar, se afligieron en gran manera, se angustiaron mucho y fueron a su señor y relataron todo lo que había sucedido. Entonces, su señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda. ¿Por qué? Porque tú me imploraste, porque tú me suplicaste, porque tú me lo pediste. El verso 33 dice, ¿no estabas también tú obligado a tener compasión de tu compañero, incluso como yo tuve compasión de ti? Y en ira su señor lo entregó a los atormentadores hasta que pagara todo lo que él le debía. Y de la misma manera dice Jesucristo en el 35, mi Padre Celestial hará también a ustedes si cada uno de ustedes no perdona de corazón las ofensas de su hermano. Y esto es importantísimo porque eso es lo que Dios quiere generar en nosotros. Que cuando nosotros venimos a Él y nos arrepentimos y le pedimos perdón, entonces nosotros vayamos y hagamos lo mismo. Eso es el fruto que Él quiere ver generado en este proceso. Y por eso lo dice aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, comenzando en el verso 1. Gálatas 6:1 dice, hermanos, incluso si un hombre es sorprendido en alguna ofensa, ustedes que son espirituales, restauren a dicho hombre en espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Porque cuando alguien nos ofende, nosotros no nos ponemos en paridad de circunstancias en cuanto a la debilidad del ser humano. Nosotros nos ponemos en el papel del ofendido y tendemos a juzgar, ¿verdad? Como hemos visto en los otros ejemplos. Entonces dice el verso 2, soporten las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo, que es importantísimo y vamos a ver qué significa esto. Dice, porque si alguno se considera hacer algo, cuando no es nada en realidad, como ya vimos, no tenemos ningún mérito, nosotros no somos buenos, nosotros no merecemos nada por mérito propio. Entonces dice, él se está engañando a sí mismo. Si alguno considera hacer algo cuando no es nada, se está engañando a sí mismo. Pero cada uno, verso 4, pruebe su propia obra y entonces tendrá regocijo en sí mismo solamente y no en otro. ¿Sí? No nos vamos a estar comparando con las otras personas. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que está siendo enseñado la palabra, comparta todas sus buenas obras con el que le está enseñando. No sean engañados. Y esto es nuevamente para nosotros. Verso 7, porque Dios no puede ser burlado. Porque cualquier cosa que el hombre siembre, eso también cosechará. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a recoger. Porque aquel que siembra para su propia carne cosechará corrupción de la carne. Pero aquel que siembra para el espíritu cosechará vida eterna en el espíritu. Ahora, no deberíamos desfallecer en estar haciendo el bien, porque nosotros que no desmayamos cosecharemos a su debido tiempo. Y es decir, no nos cansemos de hacer el bien. Dicen otras versiones, no deberíamos desfallecer, a pesar de que no es el camino fácil para el ser humano, a pesar de que perdonar no es lo natural, ni es lo que no es nuestra reacción. Porque dice, lo que estamos sembrando ahorita lo vamos a cosechar, seguro lo vamos a cosechar. Entonces, aquí nos dice, no desfallezcamos de hacer el bien. Verso 10, así que mientras tengamos oportunidad debemos hacer bien a todos,
y especialmente a aquellos quienes son de la casa de la fe. Y algo para meditar también en estos días antes de la Pascua. Incluso con hermanos de otros grupos, es algo en lo que debemos de pensar y de meditar. En la medida de lo posible, tratar de resolver diferencias y de que haya paz y armonía dentro de las cosas que Dios ha provisto, porque es lo que Dios quiere al final. Que haya amor de los unos hacia los otros. Y ninguna de estas cosas que estamos leyendo es fácil. Ninguna, pero por eso dice cumplir así la ley de Cristo. Porque Cristo, cuando Él vino en la carne, no vino a vivir una vida fácil, cómoda. Y a nosotros tampoco nos pone una vida fácil y cómoda, a pesar de las muchas bendiciones que sí nos da. Pero no vinimos aquí, no estamos aquí para estar cómodos y estar a gusto, como un propósito. Hay un propósito más grande por el cual Dios está trabajando con cada uno de nosotros y quiere lograr estas cosas en nosotros. Ahora, vayamos con una última escritura, vayamos a Romanos capítulo 15. Romanos 15, partiendo del verso 1, dice: ahora, nosotros quienes somos fuertes en la fe, estamos obligados a apoyar a aquellos quienes son débiles y no complacernos nosotros mismos. Es a lo que nos referíamos hace un momento. Y otra cosa que es importante, apoyar. Si nosotros consideramos que somos fuertes, entonces hay que apoyar a los que son débiles. Y a veces nosotros estamos débiles y necesitamos el apoyo de otros. Y hay que reconocerlo, es la verdad. No podemos, es imposible, por así decirlo, estar fuertes 100% del tiempo. Por eso nos necesitamos unos a otros. Dice, por consiguiente, cada uno de nosotros complazca a su prójimo para bien hacia edificación. Dentro de todo lo que es bueno y dentro de todo lo que es para edificación, dice, cada uno de nosotros haga estas cosas, porque incluso Cristo no se complació a sí mismo. Más bien, como está escrito, los reproches de aquellos quienes te están reprochando han caído sobre ti. Porque todas las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para nuestra instrucción, para que a través de la resistencia paciente y el ánimo de las escrituras podamos tener esperanza. Ahora, pueda el Dios de paciencia y ánimo otorgarles ser de la misma mente uno hacia otro de acuerdo con Cristo Jesús. Y Dios puede hacerlo. Pero está la parte de que nosotros queramos dejar que Él obre eso. Por eso dice, pueda, déjenlo, que lo haga. Otorgarnos ser de una misma mente uno hacia otro de acuerdo con Cristo Jesús. Que todos, por eso en Efesios, creo que es en Efesios donde dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe, un varón perfecto, ¿verdad? A la unidad de la fe es esto, ser de la misma mente uno hacia otro de acuerdo con Cristo Jesús. Como dijo Pablo al principio, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Para qué? Para que con un acuerdo y una boca puedan glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere al final de todo. Que todo su pueblo un día sí va a ser. Cuando Cristo vuelva. Con un acuerdo y una boca puedan glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse uno al otro de acuerdo como Cristo también nos ha recibido para la gloria de Dios. Y aquí lo tenemos, hermanos. Entonces, con esto dicho, esto es lo que significa tomar la Pascua dignamente y lo que Pablo se está refiriendo en 1 Corintios 11. Espero que el estudio haya sido de provecho. Con esto lo damos por concluido y agradecemos a todas las personas que se conectan. Pasen feliz sábado.